Y tenemos lo siguiente. Bueno, muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a continuar hablando sobre esta operación que se hace sobre las funciones, que se llama transformaciones de funciones. La idea de las transformaciones de funciones es que estas nos ayudan a identificar o a trazar la gráfica de una función compleja, ¿verdad? Donde tiene una descripción algebraica, una expresión algebraica como descripción de la función que sea bastante compleja o elaborada, vamos a llamarle mejor elaborada, ¿verdad? Porque compleja tiene que ver luego con números complejos. Y la idea es que ustedes puedan, por ejemplo, trazar la gráfica de una función cuya descripción algebraica sea bastante elaborada sin el uso de una calculadora gráfica. O sea, que el trazado de la gráfica se haga bastante, ¿verdad? Que esa tarea se haga bastante sencilla. Aunque siempre nosotros vamos a tener en mano, por ejemplo, herramientas tales como Desmos o alguna calculadora gráfica para hacer el trazado de la gráfica en el caso, ¿verdad? Práctico. Permítame abrir Desmos, que lo vamos a estar utilizando en el día de hoy. En la clase pasada discutimos varias transformaciones. Por ejemplo, nosotros discutimos la transformación del desplazamiento. El desplazamiento, habían dos tipos de transformaciones, ¿verdad? O dos tipos de desplazamiento. Uno, por ejemplo, era el vertical, donde la función básica, absolutamente todos los puntos se corrían o se desplazaban verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahora, el desplazamiento horizontal, ¿verdad? O sea, ese desplazamiento se hace con respecto del eje horizontal. Luego, vimos también las reflexiones. De las reflexiones vimos dos tipos. Por ejemplo, vimos la reflexión con respecto o alrededor del eje horizontal y también vimos la reflexión alrededor del eje vertical. Eso fue prácticamente todo lo que vimos en la clase pasada. En esta segunda parte vamos a estar atendiendo una transformación más. O sea, esa transformación viene siendo, o en realidad dos, viene siendo alargamiento y contracción. ¿A qué nos referimos por eso? Bueno, lo vamos a ver enseguida. Entonces, dentro de estas dos transformaciones, ya sea alargamiento o contracción, tenemos el tipo vertical y el tipo horizontal. ¿Ok? Por último, vamos a ver algunas propiedades que podemos beneficiarnos sobre las funciones pares e impares. Muy bien. Vamos entonces hacia los alargamientos. Nosotros estudiamos todo esto en la semana pasada, en la última clase. Fíjense, en este caso queremos trazar la gráfica de estas dos funciones. Vamos a ir a Desmos para eso, ¿ok? Pero para trazar la gráfica de estas dos funciones, nosotros vamos a utilizar la gráfica de la función básica. Observen, la función básica en este caso es x cuadrado. Pues por favor, copien el ejercicio a lo que entonces para pasar de inmediato a Desmos. En esta ocasión vamos a ir a Desmos y las vamos a discutir directamente desde Desmos. Tenemos que la función básica es x cuadrado y las funciones modificadas es g de x es igual a 3x cuadrado y h de x es igual a 1/3 de x cuadrado. ¿Ok? Fíjense que aquí nosotros podríamos decir que g de x es igual a ¿qué? A 3 por lo que es f de x. ¿Ok? También podemos decir que h de x es igual a 1/3 de lo que es f de x. ¿Ok? O sea, 1/3 de la función básica. Bueno, de inmediato nos movemos a Desmos. Vamos a ver si lo encuentro. Se supone que ahora
Ahora sí, se supone que estén viendo Desmos. Me avisan si no es el caso. Entonces en Desmos vamos a tener, déjame ver si puedo aumentar esto para que ustedes lo vean mejor. Ahí se ve bastante bien. Vamos a tener tres casos. Vamos primero a, por ejemplo, tener la gráfica de la función básica, ¿verdad? La otra gráfica es 3 por la función básica. Y la otra es, por ejemplo, 1/3 de la función básica. Bueno, primero vamos a considerar qué es lo que está sucediendo con las primeras dos. ¿Ok? Observen, la función básica es la roja. Ahora bien, ¿qué sucede cuando a la función básica nosotros le multiplicamos 1/3? O sea, ¿cuál es ese efecto en la gráfica de la función básica? Si nosotros le multiplicamos una constante a esa función básica que sea mayor que 1. Bueno, la idea es la siguiente. Los términos de las coordenadas de x prácticamente se van a quedar igual. Ahora, si usted está multiplicando 3 por la función básica, quiere decir que a cada una de las coordenadas de y en esta gráfica roja se va a estar multiplicando por 3. Por ejemplo, podemos tomar este 1, 1, este punto, ¿verdad? Este punto, fíjense que es el punto 1, 1, ¿ok? Ahora bien, si lo multiplicamos por 3 en términos de la coordenada de y, entonces ese punto debe de estar ¿en dónde? En x se queda igual, pero en vez del 1 subimos a 2, a 3. O sea que el punto de la gráfica modificada va a estar aquí, donde está ahora mismo el cursor. ¿Ok? Vamos a ver si eso es cierto. Activo esa gráfica y observen. De este punto nos movimos aquí. En este caso no es un desplazamiento, sino que lo que nosotros tenemos es en este caso decimos que es un alargamiento de la gráfica básica. Fíjense, como esta gráfica azul, la gráfica de 3x cuadrado, está más despejada del eje horizontal. O sea, este alargamiento es un alargamiento vertical. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos. Por ejemplo, vamos a considerar otro punto. Fíjense, este punto aquí en la roja es el 2, 4. Si a 4 yo lo multiplico por 3, entonces tendríamos que ir ¿a dónde? A 12, ¿verdad? Observen dónde está el 12. O sea, estamos hablando de aquí de 2, 4. Tendríamos que subir a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Observen, aquí tenemos el 2, 12, ¿verdad? Y esa es la idea. ¿Ok? Bueno, dudas o preguntas con este alargamiento vertical. Bueno, vamos entonces a continuar con la otra transformación. Observen ahora, vamos a considerar este caso, ¿ok? El de 1/3 por x cuadrado. ¿Qué sucede? A la gráfica de la función básica, si yo multiplico una constante a esa función básica, ¿verdad? Y esa constante es menor que 1. ¿Verdad? ¿Qué sucede en ese caso? Vamos a ver qué sucede. Bueno, lo que en realidad está sucediendo es que a cada una de las coordenadas de y de la función básica estaríamos dividiendo por 3 en este caso, o multiplicando por 1/3, que es lo mismo. Por ejemplo, vamos a tomar un punto en ejemplo. Fíjense, si nosotros tenemos algo así como vamos a ver qué ejemplo podríamos dar. Este punto de aquí, el 1, 1, ¿verdad? Vamos a regresar al 1, 1. Si tenemos el 1, 1 de la gráfica de la función básica y en la coordenada de y estamos dividiendo por 3 o multiplicando por 1/3, quiere decir que ahora tendríamos que la gráfica de esta función modificada tendría que estar por el x igual a 1
pero en Y tendría que ser 1/3, o sea, tendría que estar por aquí, jóvenes, ¿ok? Ahora bien, si tomamos este punto, el 2, 4, ¿verdad? Ustedes saben que en este caso, si tenemos la coordenada de Y, que es igual a 4, si la dividimos por 3 o la multiplicamos por 1/3, que es lo mismo, tenemos que entonces tendría que bajar a 1, ¿qué? A 1 con 1/3. Tendría que estar por aquí la gráfica, ¿ok? Vamos a ver si ese es el caso. Observen. Fíjense, del 1, 1, bajamos ¿a dónde? A ver si lo puedo agarrar. Al 1, 1/3. ¿Se fijaron de eso? Del 1 a 1 bajamos al 1 y 1/3. Ahora bien, del 2, 4, nosotros ahora bajamos a el 2 y 1 y 1/3 o 1.33, ¿verdad? ¿Se fijaron? O sea, observen cómo esta gráfica verde, la gráfica de la función modificada, es esta función que se le está multiplicando una constante a la descripción de la función básica y esa constante es menor que 1, ¿verdad? Observen cómo está más cerca del eje horizontal que la gráfica de la función original. Por lo tanto, aquí nuevamente, esto es un contraimiento, le decimos, ¿ok? O contracción. Esto es una contracción, ¿verdad? Vertical. O sea, ¿qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es que, por ejemplo, cuando a la función básica, cuando a la gráfica, ¿verdad? O a la función básica se le multiplica una constante que sea mayor que 1, lo que va a suceder a la gráfica de la función básica es que se alarga verticalmente, o sea, se aleja más del eje horizontal con respecto o comparado con la gráfica de la función original. Mientras que si nosotros tenemos una función modificada donde a esa función básica se le multiplica por un número menor que 1, esa gráfica se acerca más al eje horizontal que la gráfica de la función original. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos con el alargamiento y el contraimiento vertical. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Muy bien. Bueno, entonces regresamos a la diapositiva para que entonces ustedes copien o tomen fotos, como ustedes deseen. Fíjense lo que nosotros tenemos. Esta es alargamiento o contracción vertical de gráficas. Observen, vamos a suponer que nosotros queremos trazar la gráfica de esta función. O sea, fíjense que es la función básica multiplicada una constante, ¿ok? Como coeficiente, ¿verdad? ¿Qué nosotros observamos en el ejercicio anterior? Observamos lo siguiente, que, por ejemplo, si esta constante es mayor que 1, ¿qué sucede con la gráfica de la función básica? O sea, se alarga, ¿verdad? Verticalmente, ¿verdad? En este caso decimos con un factor de C, porque cada coordenada en Y de la función original se multiplica por C, por eso. Ahora bien, ¿qué sucede si esta constante es mayor que 0, pero menor que 1? En este caso, la gráfica de la función original se contrae, ¿verdad? Verticalmente, decimos que con un factor de C, o sea, se divide por C, ¿verdad? Eso es lo que se divide por, disculpen, por el denominador, ¿verdad? Y así. O se multiplica, simplemente se multiplica por C, sí, un factor de C. Y de esa manera vemos la contracción, ¿verdad? Observen en este dibujo, en esta ilustración de la izquierda, tenemos que la gráfica de la función básica es la azul. Y aquí tenemos que este es el caso cuando esa constante es mayor que 1. Sabemos que si la constante C es mayor que 1, lo que ocurre es un alargamiento vertical. Observen cómo en este primer cuadrante, la gráfica roja, que es la gráfica modificada, ¿verdad? Se aleja está más alejada del eje horizontal
que la gráfica de la función básica. Eso fue lo que observamos en el caso anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior. Observen en este caso también. Aunque estemos en el cuadrante 3 o 4, ¿qué sucede? La gráfica de la función modificada va a estar más alejada del eje horizontal. ¿Por qué? Porque el alargamiento es vertical. ¿Ok? Observen aquí, en la segunda ilustración, tenemos que la constante es menor que 1, por lo tanto, la gráfica de la función original se va a contraer. O sea, ahora la gráfica de esta función modificada, ¿verdad? Tiene que estar más cerca del eje horizontal que la gráfica de la función básica. Y esa es la historia con esta transformación que la vamos a llamar alargamiento o contracción vertical. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Ya cumplimos el primer objetivo. Voy a leer el chat para ver si tienen algo. No tienen nada. ¿Ok? Bueno, entonces, pues eso sería todo. Me avisan cuando pueda pasar la diapositiva. Si ya le tomaron alguna foto o si ya, por ejemplo, la escribieron, ¿verdad? Bueno, de lo contrario, vamos a pasar entonces al próximo ejemplo. En este caso, nos piden trazar la gráfica de esta función. Bueno, en esta función tenemos varias transformaciones. ¿Ok? Las podemos leer en el título, ¿verdad? Ya les arruiné la diversión de este ejercicio. Disculpen eso. Bueno, la idea es que queremos trazar la gráfica de esa función. ¿Ok? Vamos a ver. Lo primero que nosotros debemos de identificar es que, por ejemplo, la función básica, ¿cuál sería? En este caso es x cuadrado. Es la función básica de esta función. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay varias transformaciones. Primero que nada, observen que aquí a la variable independiente se le está restando 3. Eso sugiere un desplazamiento horizontal. Recuerden que desplazamiento horizontal, la orientación es en contra del signo, ¿verdad? Por lo tanto, si le estamos restando 3, quiere decir que la gráfica de la función básica, que es x cuadrado, la vamos a desplazar 3 unidades hacia la derecha. Ahora bien, otra transformación que nosotros tenemos. Fíjense que aquí tenemos un 2. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, por ejemplo, vamos a tener un alargamiento vertical con un factor de 2. ¿Ok? Observen, tenemos un negativo. El negativo, si está localizado frente o como coeficiente de la función básica, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso sugiere que esa transformación es una reflexión con respecto al eje horizontal. Y por último, si le estamos sumando un 1, el desplazamiento es vertical con una unidad hacia arriba. ¿Ok? Todo esto que les acabo de explicar, vamos a verlo en Desmos, así desglosado, ¿ok? Transformación por transformación, para que ustedes vean cómo ustedes lo podrían hacer sin el uso de la calculadora, ¿ok? Gráfica. Pero quiero que ustedes vean, ¿verdad? Vamos a utilizar Desmos solamente para ilustrar, pero la idea es que ustedes también pueden liberarse del uso de la calculadora gráfica, ¿ok? Bueno, entonces vamos a copiar la función por aquí para llevarla a Desmos. Vamos entonces acá, vamos a ir a Desmos. Entonces se supone que ahí estén viendo la pantalla de Desmos. Me dejan saber si eso es correcto.
Bueno, lo primero es lo siguiente. La función básica. La función básica es x al cuadrado. Eso es lo que nosotros sabemos. Ahora bien, la primera transformación que nosotros identificamos es que hay un desplazamiento horizontal, ¿verdad? De 3 unidades hacia la derecha. Observen que ahora esta gráfica en púrpura va a ser lo siguiente. Fíjense, si yo escribo aquí x menos 3, esta gráfica se desplaza hacia la derecha 3 unidades. ¿Fijaron? Miren cómo el origen, si antes estaba en el 0, 0, se desplazó hacia la derecha 3 unidades, ahora está en el 3, 0. ¿Observaron eso? Bueno, entonces, la otra transformación, por ejemplo, habíamos hablado, hay un alargamiento, ahora va a haber un alargamiento vertical de la gráfica en negro, ¿ok? Con un factor de 3. O sea, ahora la gráfica en negro se va a ver un poquito más despejada del eje horizontal, ¿verdad? Vamos a ver esa. En este caso tenemos 2 por todo esto, ¿verdad? Vamos a copiarlo y a pegarlo aquí y listo. Observen la roja. La roja prácticamente es la gráfica, ¿verdad? Alargada de la negra, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, eso es lo que tenemos. Ahora bien, la roja ahora la vamos a reflejar con respecto al eje horizontal. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un negativo. ¿Ok? Fíjense de esto. Ahora tenemos un negativo aquí al frente. Observen la reflexión. ¿Vieron la reflexión? De la roja, ahora pasamos a la negra. Disculpen, al azul. ¿Ok? Voy a desactivar la negra para que vean transformación por transformación. Fíjense que ocurrió una reflexión con respecto al eje horizontal, que ahora es la azul. Ahora, al azul, ¿qué vamos a hacer? El azul, por ejemplo, ahora se va a desplazar verticalmente una unidad hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque le estamos sumando 1. Yo no lo voy a escribir como lo escribió el autor, aunque es equivalente, pero yo quiero que ustedes vean ese signo explícitamente. Lo voy a escribir acá, a la derecha. Por lo tanto, observen que cada uno de estos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, antes teníamos el 3, 0, ahora este tiene que ser, ¿cuál? Por ejemplo, tiene que ser el 3, 1. ¿Vieron? ¿Se fijan? Que cada uno de los puntos del azul está desplazada hacia arriba. O sea, observen cómo ahora la púrpura era la básica, ¿verdad? Luego hicimos un desplazamiento horizontal, 3 unidades hacia la derecha. Luego, por ejemplo, hicimos un alargamiento vertical, luego una reflexión correspondiente al eje horizontal y luego una ¿qué? Un desplazamiento vertical. ¿Ok? Y bueno, eso fue todo lo que nosotros hicimos. Esto ustedes fácilmente lo pueden hacer en un papel cuadriculado. ¿Ok? Y bueno, ¿dudas o preguntas con este ejercicio, estudiantes? No. Perfecto. Esa era Alondra, ¿verdad? Sí. Perfecto, Alondra. Muchas gracias. Vamos a regresar a a la presentación. Muy bien. Bueno, aquí observen lo que ellos hicieron, ¿verdad? Es parecido a lo que nosotros hicimos. Ellos, por ejemplo, se saltaron, ¿cuál paso? El alargamiento vertical. Se lo saltaron. Pero bueno. Ahora bien, tenemos otro alargamiento. Bueno, en este caso, este ejemplo es diferente. Está bien. Observen este. En este caso tenemos alargamiento y contracción. En este caso va a ser horizontal. ¿Ok?
Observen cómo hacemos esto. Vamos a suponer que en este caso nosotros queremos trazar la gráfica de... ¿están viendo la diapositiva, verdad? Se supone que sí. Muy bien. Nosotros queremos trazar la gráfica de esta función. ¿Ok? Observen dónde ahora está la constante. La constante ahora se encuentra multiplicándose por la variable independiente. No está fuera como antes de coeficiente. Ahora es coeficiente de la variable independiente. Profesor, no se escucha. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a quitar esta aplicación porque me está... Ahora se supone que sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Observen, en esta nueva transformación, contracción y alargamiento horizontal, la constante se está multiplicando a la variable independiente. O sea, ahora la constante se encuentra en el argumento de la función. Eso es bien importante. Observen que si c es mayor que 1, ahora la gráfica de la función original se contrae. O sea, ahora es lo opuesto de lo que sucedía en el alargamiento y contraimiento o contracción vertical. Fíjense, si C es mayor que 1, se contrae la gráfica básica. En este caso, horizontalmente. Decimos que el factor es 1 sobre C. ¿Ok? Observen entonces aquí la ilustración a la izquierda. Fíjense que la gráfica básica es la azul. Y en este caso, si C es mayor que 1, observen cómo ahora la gráfica de la función modificada está más cerca del eje vertical que el azul, porque aquí lo que ocurre es una contracción de la gráfica básica, ¿verdad? O sea que ahora está, la gráfica de la función modificada está más cerca del eje vertical. Ahora, ¿qué sucede si esa constante que se multiplica a la variable independiente, que está en el argumento de la función, es mayor que 0, pero menor que 1? En este caso, la gráfica de la función original se alarga horizontalmente para obtener entonces la gráfica de esta función modificada. Decimos que el factor es de 1 sobre c. Observen la ilustración en la derecha. Fíjense, la azul viene siendo la gráfica de la función básica y observen cómo la gráfica de la función modificada se aparta o está más lejos del eje vertical, ¿verdad? Comparado con la gráfica de la función original, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la próxima diapositiva. Observen lo siguiente. En este caso tenemos una onda de esta se llama de diente de sierra, ¿verdad? Fíjense, esta onda como viene siendo, ¿verdad? Es así de esta manera, ¿ok? Entonces, fíjense que la altura es 1 en Y y esta onda, prácticamente, uno de estos dientes, tiene un grosor de ¿qué? De una unidad, ¿ok? Si esta es la gráfica de la función original, entonces, si nosotros queremos trazar la gráfica de f de 2x, donde fíjense que x se encuentra en el argumento, ¿verdad? Disculpen, 2, esta constante se encuentra en el argumento de la función, quiere decir que aquí hay un
ya sea alargamiento o contracción horizontal. Ahora bien, como la constante es mayor que 1, ya nosotros sabemos que es una contracción que horizontal, ¿verdad? El factor es 1 sobre c. ¿A qué se refiere eso, estudiante? Que el factor sea 1 sobre c. Bueno, eso se refiere a que cada una de estas coordenadas de la gráfica original, cada una de las coordenadas de x se va a estar multiplicando por 1 sobre c o se va a estar dividiendo por c. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplito. En este ejemplo tenemos que, por ejemplo, este punto es el 1, 0. Si la coordenada de x, que es 1, nosotros la dividimos por c, que es 2, entonces sería ¿qué? Un medio. ¿Ok? Entonces, este punto ahora lo tendríamos ¿dónde? Lo tendríamos por aquí. Entonces, el diente iría ¿dónde? Iría desde 0 hasta 1 en y y bajaría aquí a 0 nuevamente, pero en x un medio. ¿Ok? Es como que el tamaño de cada diente se reduce a la mitad. Eso es lo que vamos a observar en la gráfica de A. Vamos a ver si lo podemos observar. Bueno, lo discutimos, ¿verdad? Luego lo vamos a observar. Fíjense, en el segundo caso, si nosotros estamos multiplicando por un medio, o sea, esto es un número menor que 1, ¿verdad? Quiere decir que ahora, como el número es, como ese factor es menor que 1, como esa constante es menor que 1, lo que va a suceder es un alargamiento horizontal y de un factor de 1 dividido c. Observen, si aquí entonces nosotros tenemos este punto, que el x es 1, o sea, lo que nosotros vamos a hacer es que a toda coordenada de x de la función original, la estaríamos dividiendo por este factor, por esta constante. Si nosotros dividimos 1 por un medio, eso es equivalente a multiplicar por 2. Entonces ahí, en vez de tener este punto aquí, lo tendríamos ¿dónde? Acá. Por lo tanto, el diente se alarga. Fíjense, iría desde 0 hasta 1 aquí y luego iría hasta acá, hasta 2. Y eso es lo que ustedes van a ver. Observen lo siguiente. Fíjense en esta ilustración acá abajo, ¿verdad? Esta viene siendo el contraimiento, la contracción con un factor de 1 sobre c, en este caso de 1 sobre 2, de un medio. Fíjense cómo aquí cada diente se contrajo, o sea, está más cerca del eje vertical y se contrajo a la mitad, ¿verdad? Porque teníamos que c era igual a 2. Mientras que aquí hubo un alargamiento del doble, ¿verdad? Del doble del tamaño. ¿Por qué? Porque nosotros dividimos entre un medio, que es multiplicar por 2. Entonces ese es el asunto, ¿ok? Quiero que le presten atención a este ejercicio. Luego, ¿verdad? Lo estudian con más detenimiento y con más calma. Bueno, hasta ahora, ¿dudas o preguntas con el alargamiento y contracción vertical o alargamiento y contracción horizontal? ¿Cómo les va, estudiantes? ¿Cómo se sienten hasta aquí? Bien, ¿Bien? sí. Bueno, recuerden siempre de leer el libro, ¿ok? Recuerden que jamás el profesor puede cubrir todos los detalles que están en el libro porque nuestro tiempo del discurso es muy limitado. Eso sí, nosotros podemos suplementar el contenido del libro, ¿verdad? De acuerdo a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Eso sí, nosotros lo podemos hacer. Pero compararnos con el material que el libro cubre y los detalles, eso no lo podemos hacer. Tenemos esa limitación del tiempo. Bueno, seguimos entonces. Esos Hablamos, ¿sí? son ejercicios como tal. ¿Perdón? Esos son ejercicios como tal que si usted no pone esos números, se tiene que graficar de esa forma. Eso es correcto, Stephanie. Sí, Ok. eso es correcto. Pero por eso vamos a estudiar el ejemplo varias veces y con detenimiento hasta entenderlo.
Y luego vamos a pasar a la práctica, ¿verdad? Para entonces nosotros garantizar que estamos entendiendo ese concepto. ¿Me parece, Stephanie? Ok, sí. Perfecto, muy bien. Seguimos entonces. Dice funciones pares e impares. Bueno, fíjense, una función que cumpla con esta condición para todo para todo valor de x, para todo número real, se le dice que es una función par. Bueno, copien esa definición. Esa prácticamente es la definición de una función par. Ejemplos de una función par. El ejemplo clásico es, por ejemplo, la función eh, de x al cuadrado. ¿Ok? Si ustedes evalúan x al cuadrado, ¿verdad? Para cualquier valor positivo y la comparan ese valor de la función para ese mismo valor, pero el opuesto de ese valor, ¿verdad? Con el signo negativo, ustedes van a obtener los mismos valores. Vamos a hacer un ejemplo de esto para que ustedes vean lo que estoy hablando en concreto. Por ejemplo, fíjense, vamos a suponer que yo quiero determinar si esta función de x al cuadrado es una función par. Para que esta función sea una función par, tiene que cumplir con esta condición para todo valor real, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a decir que nosotros estamos evaluando esta función, ¿verdad? En todo valor real. O sea, pero el opuesto de cualquier valor real, ¿verdad que sí? En este caso, f de negativo x. Bueno, esto es igual a que, estudiantes, si utilizamos la definición de la función, fíjense que aquí tenemos que utilizar paréntesis, ¿verdad? Pero decir negativo x, todo dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, es equivalente a qué? A tener algo así. ¿Ok? Observen que este exponente, ¿verdad? Va a afectar al signo. Por lo tanto, tendríamos una expresión así, y negativo 1 al cuadrado, o sea, base negativa con exponente par, es igual a 1. Se multiplica 1 por x cuadrado y obtuvimos que x cuadrado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es x cuadrado? Bueno, es la función original. Observen entonces cómo del lado izquierdo nosotros pasamos al lado derecho y esto es verdadero para todo valor de x, ¿verdad? Por lo tanto, esta función cumple con esta condición. Por lo tanto, podemos decir que x cuadrado es una función par. ¿Entendimos eso? Por ejemplo, una función que sea par, la ventaja de identificar que una función sea par es que las funciones pares son simétricas con respecto al eje de y. Entonces, eso tiene una gran ventaja porque si uno sabe, por ejemplo, cómo se comporta la mitad de esa gráfica en un semiplano, vamos a decir en el semiplano derecho, o sea, cuadrante 1 y cuadrante 4, y uno sabe que esa función es una función par, entonces uno lo que va a hacer es una reflexión con respecto al eje de y, porque ese eje de y es el eje de simetría de esa función que es par. ¿Ok? O sea, tendrían que trazar la misma gráfica que ustedes ven en el cuadrante 1 y 4, en el semiplano derecho, ¿verdad? La van a reflejar en el semiplano izquierdo, o sea, cuadrante 2 y 3. Y vamos a ver un ejemplo sobre eso. Bueno, y eso es lo que le estaba comentando, ¿verdad? Observen, vamos a suponer que ustedes tienen solamente este pedacito. ¿Este pedacito de qué? De la gráfica de esta función. Pero ustedes saben que esta función es par. Por lo tanto, ¿qué tendrían que hacer para trazar la gráfica? Simplemente reflejarla con respecto del eje vertical. ¿Ok? Y listo. Y eso sería todo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque el eje vertical es un eje de simetría de esa función par. Esa es la ventaja de saber eso. Bueno, por ejemplo, fíjense de este otro caso. En este otro caso, si nosotros tenemos una función que cumple o satisface esta condición, fíjense que ahora, si nosotros evaluamos esa función en negativo x y esa función es igual a negativo por la función original para todo valor real, entonces decimos que esa función es impar. ¿Ok? Ahora bien,
Fíjense, un ejemplo clásico de una función impar es la gráfica de la función cúbica. ¿Ok? Por ejemplo, observen, si nosotros tenemos la función cúbica y nosotros la evaluamos para cualquier valor real, ¿verdad? Donde aquí colocamos un negativo, inmediatamente utilizamos la definición de la función. Observen que este argumento de la función cae dentro del paréntesis y se eleva a la 3. Ahora bien, eso quiere decir que aquí tendríamos que negativo 1 al cubo. Si tenemos base negativa con un exponente impar, eso es que eso es negativo 1. Se multiplica por x a la 3 y obtenemos que, fíjense, esto es equivalente a nosotros decir, aquí hay un error, es equivalente a nosotros decir lo siguiente, negativo por la función original. O sea, esta expresión, se supone que es lo que yo tenga aquí, ¿ok? Esto lo pueden borrar. Lo que tengo sombreado, lo pueden borrar, ¿ok? Eso es un error. Este negativo se supone que esté afuera, tal y como está aquí, ¿ok? Bueno, y la idea es que en ese caso decimos que la gráfica de una función impar tiene una simetría alrededor del origen. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, observen lo siguiente. Significa que esta gráfica la podríamos estar rotando, ¿verdad? O girar 180 grados. ¿Ok? Eso es lo que significa. Otra manera de verlo es que primero, para trazar la gráfica de una función que sea impar, nosotros lo que podríamos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, de la original, nosotros podríamos reflejarla con respecto del eje vertical y luego reflejarla con respecto del eje horizontal. Y eso sería una rotación, ¿verdad? De 180 grados. Eso es equivalente, ¿no? Bueno, eso es solamente una ventaja de saber que una función es impar, ¿verdad? Sabemos que tiene esa propiedad, ¿verdad? Y eso sería todo por esto. Fíjense, aquí tenemos la definición más concreta, ¿verdad? Tenemos una función es par si cumple con esta condición de aquí para todo valor de x, ¿verdad? Ahora, una función es impar si cumple con esta condición de aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Una gráfica de una función que es par, una gráfica de una función que es impar, ¿verdad? Eso sería todo. Ahora bien, nos dicen, determina si la función o si estas funciones son par, impar o también tenemos la opción de que esa función no sea ¿qué? Ninguna, ¿verdad? Ninguna de las anteriores, ¿no? Ni par ni impar. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes harían eso? Bueno, lo podemos hacer utilizando la pizarra, ¿ok? Por ejemplo, vamos ahora a la pizarra. Voy a permitir que ustedes copien ese ejemplo, ¿ok? Cópienlo en sus notas, a lo que yo entonces voy a la pizarra.
Perfecto, bueno, entonces vamos a la pizarra. No, aquí yo no quiero compartir, sino quiero encender el micrófono, la pantalla. Perfecto, ahí se supone que puedan ver. Me avisan si pueden ver bien. Supone que sí, y me están escuchando. Perfecto. Bueno, fíjense, tenemos lo siguiente. Están viendo la pizarra, ¿verdad? No tienen problema. Bueno, queremos determinar si esta función es par, impar o ninguna. Si es par, impar o ninguna de estas, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que aquí tenemos una función cuyos términos tienen exponentes impares. Eso ya nos está sugiriendo lo siguiente. Nos está sugiriendo, por ejemplo, que esta función puede ser impar, en el sentido de que ya nosotros vimos un primer ejemplo donde x a la 3, ¿verdad? Con ese monomio con un exponente impar, es un ejemplo de una función impar. Entonces, pues nosotros podríamos pensar, nuestra hipótesis, ¿verdad? Es que esta función es una función impar. Pero nosotros sabemos que para que una función sea impar, nosotros entonces tenemos que tener lo siguiente, que esa función evaluada en el opuesto de cualquier número real tiene que ser igual a ¿qué? Al negativo de la función original. Vamos a ver si ese es el caso. Por lo tanto, nosotros comenzamos con f evaluada en cualquier número real, ¿verdad? Le colocamos un negativo aquí, utilizamos esta expresión, por lo tanto tendríamos negativo x toda la 5 y acá negativo x. Ahora observen, en este caso, esto sería negativo 1 elevado a la 5 y x elevado a la 5. En este caso tendríamos negativo, o bueno, vamos a escribirlo así, de esta manera, ¿verdad? Observen que negativo 1 elevado a la 5 es igual a negativo 1. Pero ahora, ¿qué yo tengo de factor común en estos dos términos? Fíjense que yo tengo ahí un negativo 1. Por lo tanto, esto es negativo 1, abro paréntesis, ¿y qué me queda? Me quedan estos dos términos, ¿verdad? Pero que estos dos términos vienen siendo prácticamente ¿qué? Vienen siendo la función original, ¿ok? Por lo tanto, aquí tendríamos que esto es negativo de la función original. Observen cómo esta función, ¿verdad? Cumple con esta condición. Por lo tanto, podríamos decir que en este caso f decimos que es una función impar, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas con el procedimiento, estudiantes? Bueno, entonces vamos al segundo. En el segundo tenemos lo siguiente. Tenemos acá, sería g de x es igual a 1 menos x a la cuarta, ¿verdad? Entonces, observen lo siguiente. En este caso, fíjense que tenemos x a la 4, ¿verdad? Si tenemos un exponente que es par, esto lo podríamos comparar con el caso que nosotros vimos, el primer ejemplo de una función par, ¿verdad? Que era x al cuadrado. Podríamos decir que esta función, ¿verdad? Nosotros queremos probar o determinar si esta función es una función par, ¿verdad? Podríamos pensar que podría ser una función par. Para eso, tenemos que cumplir con ¿qué condición?
observen, tenemos que cumplir con la siguiente condición. F evaluado en negativo x es igual a simplemente la función original. Vamos a ver si ese es el caso. En este caso tenemos g evaluado en negativo x sería igual a ¿qué? Vamos a ver, a 1 menos, utilizo este término, tal cosa, ¿verdad? Ahora, observen, tenemos ahora 1 menos, en este caso sería negativo 1 todo elevado a la 4. Pero ¿qué sucede? Base negativa con un exponente par, nosotros sabemos que eso es 1, ¿verdad? Positivo, pero con este negativo se queda así de esta manera. Pero observen, ¿qué viene siendo todo esto? Toda esta expresión viene siendo la función original. Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? Que g de g, podríamos concluir que g evaluado en negativo x es igual, en este caso, a la función original. Si esta función cumple con esa condición, ¿verdad? Con esa propiedad, entonces decimos que esta función es una función par, ¿ok? ¿Dudas o preguntas con el procedimiento, estudiantes? No. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bueno, observen entonces lo siguiente. Vamos al tercer ejemplo. Bueno, en el tercer ejemplo tenemos lo siguiente. Por ejemplo, h de x. Aquí tenemos. Bueno, observen que aquí tenemos un término con un exponente impar y un término con un exponente par. Nosotros como que no estamos, yo no estoy muy seguro, ¿verdad? O en este caso no tengo ninguna sospecha de que puede ser una función par o impar. De igual forma, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar evaluando la función en un ¿qué? En negativo x, para ver si por manipulaciones algebraicas nosotros concluimos que esa expresión es que o la función original o el negativo de la función original, ¿ok? Vamos a ver si ese es el caso. También se puede dar el caso que no cumpla con ninguna de las dos, por lo tanto ahí tendríamos que decir que es ninguna, ¿verdad? Ni par ni impar. Fíjense, acá tenemos h evaluado en negativo x. Esto es igual a 2 negativo x menos negativo x todo al cuadrado. De aquí decimos, esto es negativo 2x. Aquí tenemos, esto es así de esta manera. Pero esto me va a dar ¿a qué? Esto me va a dar a, por ejemplo, 1, ¿verdad? Positivo. Ahora, con este negativo tendría tal cosa. Observen que nosotros podríamos extraer mediante la factorización común ese negativo y nos quedaría algo así, ¿verdad? Eso es una posibilidad. Pero observen que tanto esta expresión como esta expresión, ¿verdad? No cumplen con ninguna de las dos. Por ejemplo, aquí nosotros no estamos observando nuevamente lo que es h de x. Fíjense que esta expresión es distinta ya sea a esta y es distinta a esta también. ¿Ok? Entonces, y fíjense que esta expresión también no cumple con esta tampoco, porque fíjense que aunque tenemos un negativo aquí, esta expresión no es la función original. Por lo tanto, en este caso, ¿qué sucede? Tenemos que concluir que esta función h decimos que no es ni par ni impar. Por lo tanto, decimos que no es ninguna de las anteriores, ¿verdad? Y de esta manera hemos culminado con este tercer ejercicio. ¿Dudas o preguntas, estudiantes? Bueno, ahora vamos a corroborar
vamos a corroborar nuestro resultado algebraico utilizando una calculadora gráfica. ¿Ok? Vamos a pasar allá. Muy bien. Entonces, vamos acá. Perfecto. Voy a quitar la cámara. Y la idea es la siguiente, que vamos a colocar, por ejemplo, Desmos. Vamos a regresar a Desmos. Supone que pronto ya lo van a tener. Ok. Ahí tenemos a Desmos. Vamos a ir allá. Yo voy a eliminar todas estas gráficas. Y nuestra primera gráfica era, por ejemplo, y es igual a x a la 5, ¿verdad? Y luego, ¿qué otra cosa teníamos? Vamos a ver. En este caso, más x, ¿verdad? Más x. Nosotros concluimos que esta función es una función impar. Observen cómo esta gráfica tiene una simetría alrededor ¿de qué? Del origen. O sea, si nosotros a esta gráfica la rotamos 180 grados, vamos a obtener nuevamente ¿qué? La misma gráfica. ¿Ok? Y esa es la idea. Bueno, fíjense, en el otro caso teníamos algo así como 1 menos x a la cuarta potencia. Observen que esto es como si, ¿verdad? Como es x a la 4, prácticamente viene siendo una gráfica parecida a la parábola, pero observen que tiene que tener orientación hacia abajo porque tenemos un negativo, o sea, se refleja hacia abajo y está desplazada una unidad verticalmente hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos sumando una constante 1. ¿Se fijan cómo nosotros podemos hacer? Tenemos ahora ese conocimiento de transformaciones. Entonces, observen, esta gráfica es simétrica con respecto a qué eje, al eje vertical. O sea, fíjense que lo que tenemos en el semiplano derecho se encuentra reflejado en el semiplano izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la otra era, por ejemplo, x es igual a 2x y luego menos x cuadrado. Observen cómo en este caso, ¿verdad? Esta gráfica no tiene una simetría con respecto al origen, o sea, no es impar, no tiene una simetría con respecto al eje vertical, ¿verdad? O sea, no es par, pero, ¿qué ustedes pueden decir? Si hay un eje de simetría, ¿dónde está localizado ese eje de simetría? Bueno, ese eje de simetría está localizado en esta recta vertical. Fíjense. En este caso, ¿verdad? Decimos que esta función, si es simétrica con respecto de x es igual a 1, con respecto de este eje de simetría, ¿verdad? Simplemente porque es una parábola. ¿Ok? Y así. Bueno, pues eso lo vamos a ver luego en el capítulo 3, cuando estudiamos más a profundidad las funciones cuadráticas. Bueno, ya con eso hemos terminado esta ilustración y la corroboración, ¿verdad? De lo que vimos algebraicamente. Ahora vamos a regresar a la diapositiva. Tenemos esas gráficas, ¿verdad? Es lo que observamos nosotros en Desmos. Muy bien. Y recuerden que estamos utilizando el libro de texto, ¿verdad? Todo esto está en la sección 2.5. Y con eso hemos culminado la clase, estudiantes. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? No. Muy bien. No. Perfecto. Pues ha sido un placer nuevamente. Voy a detener la grabación.